La luciérnaga siempre se mueve siempre lo decimos, entre la realidad y la ficción y a veces la triste realidad. Orlando Villar y Juan Fraile, hablemos de los discursos que tuvo el presidente Gustavo Petro ayer 20 de julio. El discurso tradicional del desfile de 20 de julio, el discurso del Congreso. A partir de que el presidente dice que en su gobierno no murió nadie de la oposición, y teníamos la muerte, el asesinato de Miguel Uribe Turbay, a partir de ahí se cae cualquier discurso que Gustavo Petro quiera dar sobre sus cifras y sobre lo que ha hecho en el país, que tiene algunas cifras que lo respaldan, tiene varias cosas en contra de la pobreza que lo ha hecho bien, pero negar que un líder de oposición, candidato a la presidencia de la República, fue asesinado, eso es muy bajo. Señores, hablemos de lo que pasó ayer. Sí, Gabriel, pues un discurso del presidente Gustavo Petro que se divide además en 3 intervenciones, una que hizo temprano durante el desfile del 20 de julio en el sur de la ciudad, un evento además, una situación polémica que se registró cuando la cúpula militar sale de el lugar donde estaban ubicados y abandona el lugar justo cuando habla el presidente Gustavo Petro. Él mismo lo aclara, dice que eso se acordó porque iba a ser, y además lo admite, unas declaraciones con contenido político, pero es que, Gabriel, además el presidente Gustavo Petro ya está hablando como el líder de la oposición, ya lo anunció, ya dijo que su partido, el Pacto Histórico, lo nombró jefe de la oposición y que la va a ejercer desde el 7 de agosto, pero desde ya habla de verdad como si fuera el líder de la oposición, porque sigue su narrativa en contra de la elección que se hizo de Abelardo de la Espriella y criticando además el gobierno de Abelardo de la Espriella. Luego Gabriel hace un discurso sobre el mediodía en la Plaza de Bolívar. La plaza no estuvo tan llena como se esperaba, no hubo esa llegada masiva de las personas que se esperaban allí en ese recinto. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro allí nuevamente insiste en que ya en ese punto evoluciona un poco más el discurso y dice que va a poner una demanda contra la elección de Abelardo de la Espriella y defiende sus reformas sociales. Eso es otra hora de discurso, o sea, ya lleva 2 horas durante el día. Y luego en el Congreso de la República, Gabriel, el presidente hace el discurso más largo que ha hecho un presidente de la República en una instalación del Congreso de la República. El máximo lo habían hecho Juan Manuel Santos y Iván Duque, que duró alrededor de unos 50 minutos, y el presidente dura cerca de 2 horas en la intervención que hace el día de ayer, porque hace una rendición de cuentas y empieza a presentar lo que él dice es su balance de gobierno. Pero rápidamente, Gabriel, es falso que el pueblo eligió a Iván Cepeda. Ya la Organización Electoral de Colombia dice que el presidente de la República es Abelardo de la Espriella. El software israelí, dice el presidente, habría alterado los resultados. Esto no es probado. Hay un informe técnico forense que demuestra que el software no se manipuló. El presidente nuevamente dice allí, presenta cifras sobre, por ejemplo, la tasa de desempleo. Dice que la más baja del siglo. Sí, Gabriel, es la más baja del siglo, sin duda, esto lo ha certificado el DANE, pero crece la informalidad y es una de las críticas más grandes que le han dicho al presidente Gustavo Petro. Si bien baja el desempleo, pues en materia del empleo formal, esto no es una realidad. Y un empleo, recuerde, Gabriel, que es la persona, desde el que limpia los parabrisas y vende dulces, hasta la persona que está en una oficina y tiene todas las garantías laborales. Que la pobreza cayó significativamente durante su gobierno. Sí, señor, esto sí es verdad y lo certifican también las cifras del DANE. Que su gobierno sacó a cerca de 4 millones de personas de la pobreza. Que la inflación fue controlada o mejoró sustancialmente. Esto, Gabriel, además lo ha hecho el Banco de la República, que lo ha criticado permanente el presidente Gustavo Petro. Así que, Gabriel, usted puede seguir revisando las cifras, pero el mandatario, por supuesto, nombra rápidamente algunas, por ejemplo, el tema de la salud, y muestra ahí la mortandad infantil y demás, que dicen algunos expertos, tienen algunas cifras imprecisas, o por ejemplo la de la reducción de hurtos, pero no presenta otras, como lo han sido, por ejemplo, el número de asesinatos y el número también, por ejemplo, de secuestros que se han incrementado durante su administración. Así que, claro, muestra la cara que le conviene de la moneda. Bueno, pues jugaditas del presidente hasta en los discursos y a última hora las jugaditas de Petro, aquí están. Señor
Señoras y señores, sean bienvenidos a la transmisión del partidazo que ayer se jugó el presidente Petro con su discurso. Suena el pitazo inicial y arranca el último baile del presidente Petro. La tribuna lo alienta y atención, acomoda el balón y escuchemos lo que dice mientras dispara el arco. Yo tampoco fui guerrillero, pero esa es una discusión más adelante. Yo fui oficial del ejército de Bolívar y punto. El balón pega en el palo, pero no entra. Compañero, ¿en qué falló el disparo del presidente Petro? ¿Por qué no entró ese balón? Muy fácil, compañero. Ese balón entró porque al presidente se le olvidó que hablando a nombre del M-19 con una bandera de esa guerrilla que se veía al fondo, esto dijo. Nosotros íbamos a presentar los contenidos, los objetivos de la lucha de Bolívar. Hoy se iba anotando, era un autogolazo. Ahora el presidente se para en el balón, nos hace la petriña, se burla de sus rivales, saca un zurdazo y mientras el balón va por el aire, escuchemos lo que dice el presidente. Y les tengo que decir que el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda. El balón se eleva demasiado, pero no entra, compañero. Ahora, ¿en qué falló este tiro al arco? Es muy sencillo, compañero. El presidente no nos pudo meter ese gol porque su delantero Iván Cepeda se le atravesó en la jugada y previamente había dicho esto. He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Presidente, que no le vuelva a pasar. Póngase de acuerdo en el camerino con su delantero Cepeda antes de intentar hacer semejantes jugadas. Se reanuda el partido. Ahora vemos a Petro corriendo a la velocidad de un moderno carro eléctrico. Dispara desde la mitad de la cancha y mientras aterriza el esférico, esto es lo que dice el presidente Petro. Ya somos productores y exportadores de carros eléctricos y antes no exportábamos ni una bicicleta. El balón hace una comba y sale totalmente desviado. Así no se puede. Compañero, ahora, ¿qué decimos ante semejante falla ese disparo? Me río, compañero, al ver que el presidente se emociona demasiado cuando está en la cancha con el estadio lleno y por eso le va tan mal con sus jugaditas. Presidente, le recordamos que apenas han exportado 2 buses eléctricos a México y Perú. Y ojo que esto apenas está en una fase de estudios y nada más. Ahora el presidente quiere despedirse de los aficionados, deslumbrándolos con una jugada que sea como él. Inolvidable en la cama, hace la 21, el balón rueda directo al arco al mismo tiempo que él dice esto. ¿Por qué perdió Argentina y Colombia en el fútbol? Por codicia y falta de humildad. No puede ser, el balón no solo no entró, sino que ahora vemos que el presidente va y le alega al árbitro y exige que la revisión del VAR sea ahora en este momento. Se le ríen en la cara por esa jugada tan descabellada que quiso que se le valiera por un gol. Presidente, mejor admita que en el partido de su discurso usted fue el único que perdió porque no creímos en sus supuestos goles. Pero igual no se preocupe, porque como usted mismo lo dijo, los últimos serán los primeros. Nos acercamos al final del partido. El presidente se inventa otra jugadita para que la tribuna le ruegue que no se vaya del partido. Sigue solo con el balón, no se lo presta a nadie. Saca otro zurdazo, el balón se eleva y mientras cae, esto es lo que dice Petro. Mi gobierno, yo diría, escribirá en la historia económica de Colombia, pero también pasará la teoría económica mundial. ¡Increíble! Ese balón se desinfló en el aire. Pareciera que ni a el esférico le gustó esto que dijo el presidente. Ni para qué le pido a mi compañero que comente semejante jugadita. Esto tampoco terminó convertido en gol. No hay nada que decir. Bueno, pero por lo menos le agradecemos que nos haya divertido. Hasta aquí la narración del discurso del presidente Petro, solo en La Luciérnaga. ¿Cómo se reía? Todos ellos de Medellín.
Como Muy bien, compañeros, calladitos. Está rabón. Están mal el pelo. Están ardidos, pues, porque valió buena. Están ardidos porque valió buena. Está ardido el rabón. Pero estuvo bueno. Muy bueno, No, compañero. Gabriel, es que mire, ayer tuvimos dos versiones del presidente Petro, un discurso en la calle más enérgico, donde anunció huelgas, paros nacionales, y otro en el Congreso, donde sí llegó a esas cifras, pues bastante debatibles y que le dieron tanta risa al muelón. Oiga, mire, las cifras... Las cifras son las cifras, pero esta mañana escuchábamos a varios de los analistas y presidentes de los gremios en 6AMW, y es que pues las cifras usted las puede leer de la mejor manera o como mejor se le acomoden para destacar su labor. El presidente Petro, por ejemplo, no presentó cifras de lo que le fue mal, y usted cuando hace los balances tiene que contar lo positivo y sobre lo negativo plantear cómo habría podido mejorarlo, pero el presidente parece que a él solo le reportan las cifras positivas. Digamos que eso también llama mucho la atención, la falta de autocrítica del gobierno. Habló de Israel, de Palestina, lamentó que Colombia vaya a restablecer ese lazo diplomático, pero lo que a mí me quedó claro y a mucha gente es que el presidente Petro tiene ganas de todo menos de jubilarse. Después del 7 de agosto lo vamos a ver en la calle y con sus discursos. Mire, Petro lleva 10 años defendiendo su obra como alcalde de Bogotá. Imagínese los años que va a durar defendiendo su obra de gobierno en Colombia. Oiga, Juan, pero lamentable lo que se hizo con el derecho a réplica de la oposición. El presidente habló casi 2 horas, lo advertimos. Se supone que bajo el estatuto de la oposición, pues las mismas 2 horas tenía derecho la oposición a haber hecho su réplica y a presentar, como lo dijeron, les tocó en 7 minutos, Gabriel. Solo 7 minutos les dieron porque, claro, se atrasó la agenda del Congreso en primer lugar por la llegada tarde del presidente Gustavo Petro. Estaba prevista la instalación para las 3 de la tarde, empezó después de las 5 de la tarde, el discurso empieza a las 5:50 de la tarde y la agenda, como estaba programada, ya se había corrido la instalación de las plenarias para votar la elección de los presidentes a las 5 de la tarde, se corrió para las 8 de la noche, así que fue muy poco el tiempo que se le dio a la oposición para que hiciera su réplica.